problemas a los que se enfrenta el trabajo del historiador es al cuestionamiento sobre la objetividad en la historia. En este sentido, nuestra primera consideración es qué entendemos por objetividad, y entendemos que objetivo es aquello o aquel objeto que está apegado a la verdad. Esto implica expresar los elementos tal y como se dieron de manera real. Los elementos con los que trabaja el historiador en este sentido va a implicar que tienen que mostrar la verdad, y de manera particular la historia se enfrenta al cuestionamiento de si puede ser objetiva. Uno de los primeros aspectos con los cuales la historia va a mostrar su objetividad es con el manejo de las fuentes, esto es, los testimonios, que pueden ser relatos de época, cartas, fotografías, pinturas, o en general objetos que de manera particular fueron fabricados o realizados en la época, que hablan sobre el tema en el cual estamos tratando, y que de manera particular, bueno, nos van a mostrar ese tema que nosotros estamos investigando. De manera particular, en este sentido, las fuentes o los testimonios, como acabamos de indicar, son de diferente índole. Podemos ver que hay documentos escritos, que hay cartas, que hay periódicos, fotografías, pinturas. En general hay diversos testimonios que de manera particular se van presentando. Ahora, en este sentido, un testimonio se enfrenta a que cuando nosotros lo estamos fabricando, lo estamos realizando, tenemos una intención para realizarlo. En este aspecto, el historiador se va a enfrentar a que los testimonios que está revisando son testimonios que de manera particular consideran que hay opiniones, posturas realizadas o que muestran la forma de pensar de una persona que lo realizó en un momento determinado. En este sentido, encontramos hombres que escriben y presentan los hechos, y que su intención de manera particular no es presentar de manera veraz los hechos narrados, sino que de manera particular está buscando mostrar la visión que tiene en torno a estos hechos. En este aspecto, entonces, un autor presenta la visión que tiene en torno a los acontecimientos, y esto es lo que nosotros como historiadores rescatamos. De manera particular, entonces, consideramos que un objeto o una postura que esté presentando una persona va a resaltar o minimizar la visión que tiene sobre la persona o sobre el acontecimiento que tiene. Puede favorecer la visión que tiene en torno a un partido político, por ejemplo, liberales o conservadores o centralistas o federalistas, o va a presentar una postura no solamente política, sino también religiosa. En este sentido, nosotros podemos revisar que la objetividad, o cuando nosotros estamos trabajando la objetividad, pues nosotros tenemos que considerar el contexto en el cual se está realizando, y de manera particular debemos considerar la visión que tienen las personas sobre el tema o la postura que tienen en torno a el tema que se está trabajando. En este sentido, la objetividad que tiene el historiador al realizar el acontecimiento es importante que el historiador tome las fuentes con las cuales está trabajando y las respete, las analice, las revise, y en este sentido pues podemos recuperar información que nos pueda gustar o no, pero necesitamos presentarla tal cual se viene. En este sentido, el historiador no es juez, no puede juzgar, sino recupera el acontecimiento de acuerdo a la información que le está brindando la fuente. Las sociedades pasadas, y eso es otro de los aspectos que nosotros tenemos que considerar, las sociedades que pasaron y no son iguales a las nuestras. Esto quiere decir que las personas de otras épocas no piensan, no viven, no son iguales a las nuestras, y esto es otro de los aspectos que nosotros tenemos que considerar cuando estamos realizando nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque de manera particular, al momento en que estamos rescatando la fuente, tenemos también como investigadores que respetar la visión que tienen las personas en torno a los diferentes fenómenos que les toca vivir, porque así vivían. En este sentido, no podemos ser jueces, no podemos juzgar, y la otra cuestión fundamental, no debemos aplicar
los valores que nosotros tenemos hoy en día con respecto a los diferentes temas que consideremos a las sociedades que nos precedieron. Entonces, en este sentido, la objetividad de la historia se basa fundamentalmente en que realizamos una recopilación de las fuentes que van a hablar sobre el tema, que están ubicadas en el periodo y que, bueno, de manera particular tenemos que usar todo tipo de fuentes independientemente de si nos hablan de lo que nosotros estamos considerando como adecuado o no. O sea, tomamos en cuenta todo tipo de fuentes porque estas nos permiten recuperar el acontecimiento estudiado y nos permiten revisar las diferentes versiones que hay en torno a un acontecimiento y por lo tanto ver las diferentes posturas que hay sobre el mismo. Con las fuentes también realizamos una crítica, esto es, revisamos no solamente el contexto en el cual fue escrita nuestra fuente, sino quién es el autor, qué tipo de obras tiene, de manera particular, qué motivaciones tiene este autor para poder escribir y, bueno, de manera particular, cuál es el objeto que lo lleva para poder presentar el objeto o la carta o el escrito que nosotros estamos considerando como parte de nuestro trabajo. Entonces, en este aspecto, parte de lo que nosotros vemos cuando trabajamos la objetividad es entender las acciones que tienen las sociedades pasadas, recopilar de manera exhaustiva las fuentes que se están presentando, realizamos una crítica de las fuentes y fundamentalmente respetamos los hechos que encontramos, no tratamos de ocultarlos y tratamos de encontrar en ellos la verdad. Trabajamos para ello con un método de investigación para poder ver qué tan verídico y por qué se nos está presentando